¿Cómo estamos? Qué bueno estar compartiendo ahora a Cristo, impartiendo el Cristo que recibimos, y ese Cristo que recibimos llega a todas partes, a todas las personas. Así que abrí tu oído, abrí tu corazón. Si hay algo que el sistema ha provocado es ceguera y sordera. Es decir, vos te das cuenta que hay personas a las cuales vos le hablás, porque no hay peor sordera o ceguera, se dice, como la de aquel que no quiere oír, o la de aquel que no quiere ver. ¿Por qué? Porque ve lo que quiere ver y eso le funciona como una venda, o porque oye lo que quiere oír y eso le funciona como un velo, algo que no permite que el agua de la palabra de Cristo entre en su espíritu y de esa manera alcance vida. Jesús dijo que nosotros, mejor dicho, que nosotros no teníamos vida, no tenemos vida. Sin Él no tenemos vida. Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero que digas esto conmigo. Jesús ha venido a mi vida para que yo tenga su vida y esta vida yo la disfrute y la tenga en abundancia. Él promete que su vida va a abundar en nosotros. ¿Qué representa su vida? Su vida representa de manera concreta, palpable y verdadera aquella vida que el hombre rechazó en Adán y en Eva. Y ese rechazo, esa independencia de esa vida, yo quiero vivir mi vida, yo quiero tener mi opinión, yo quiero pelear por mis ideas, hizo que el hombre girara alrededor de él. Y cuanto más girás alrededor de la vieja naturaleza, alrededor de tu yo, las cosas se oyen menos y se ven menos todavía. Por eso el hombre tiene confianza, pero Dios nos imparte a través del Hijo la fe. ¿Y qué es la fe que viene por el oír? Es lo que hace que ahora veamos lo que Él dice. Dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, Él le da existencia a las cosas que no la tienen hoy. Es decir, Él nos da su vida y en su vida está todo lo que nosotros necesitamos. Y empezamos a verlo a Él y por lo tanto hablar de Él. Hay algo que nos pasa a todos y es que en el vivir, en nuestra infancia, en nuestra socialización, a medida que crecemos, a medida que nuestro cuerpo físico crece, nosotros recibimos heridas o golpes emocionales, muchas veces golpes físicos que nos enfrentan a lo que este sistema produce en todas las personas. No hay persona que no haya sido herida, porque hay una fragilidad. Y esa herida es la que termina formando nuestro yo. Porque el yo lo que quiere es
no mostrar su verdadera herida, no mostrar su debilidad frente a los demás. ¿Para qué? Para no volver a ser lastimado otra vez. Entonces nos defendemos con los silencios, nos defendemos con las palabras hirientes, nos defendemos aislándonos. Ya nadie más me va a hablar mal, ya nadie más me va a volver a herir, ya nadie más me va a traicionar. Entonces la soledad termina con nosotros. La soledad en el sentido de la decisión nuestra de usarla como algo que nos defienda. Por eso nosotros queremos mostrar muchas veces una imagen de fortaleza frente a las cosas que nos pasan. Pero íntimamente sabemos que hay una herida que no podemos sanar. Hasta a veces, habiendo perdonado, esa herida permanece abierta. ¿Y cómo te das cuenta que esa herida permanece abierta? Porque condiciona nuestro presente y nuestro futuro, porque seguimos hablando de aquel momento. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una maestra que nos decía cosas hirientes, o yo recuerdo que mi papá siempre me decía que no servía para nada, o yo recuerdo que mi mamá me decía que me amaba, pero me golpeaba cuando no podía resolver las cosas con la palabra. O yo recuerdo que mi papá me decía que me amaba, pero no estaba conmigo. Fíjate qué herida profunda, ¿no? Cuestiones que quedaron escondidas, que estaban allí sin resolver. Y que como bueno no encontramos las herramientas para poder hacerlo, porque no hay manera de sanar una herida de manera completa. Entonces, bueno, hablamos de ellas, de esas cosas que nos pasan, porque es como que uno ve la herida y cuando ve la herida habla de lo que ve. Esa herida es pasada, pero tiene un presente porque todavía está abierta y condiciona un futuro que va a ser construido en base a ese yo que fue construido en base a ese dolor. Hasta, obviamente, heridas que son inconscientes. Quizás no quisieron darte a luz, quizás te golpeaban en el vientre de tu madre o te dijeron cosas que vos de las cuales no sos consciente, pero que llegaron a tu oído, oíste. Te rechazaron, quizás no te quisieron, no te abrazaron, quizás te expulsaron, te sacaron, te echaron o te abandonaron. No sé cuál es la herida. Lo que sí yo tengo seguridad es que cuando Jesús viene a mí, viene para que yo tenga vida. ¿Y dónde uno ve fluir esa vida? En la herida que teníamos. O sea, Él pone en esa herida su palabra. Fíjate lo que dice Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Me voy a poner los anteojos porque ahora sí. Y sufrió nuestros dolores. Y mirá qué interesante esto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y por abatido. Es decir, nosotros no reconocimos en él al Mesías, no reconocimos en él al Hijo de Dios, no reconocimos en él a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, sino que nosotros lo vimos a él llevar nuestras enfermedades, lo vimos a él sufrir nuestros dolores y nosotros lo consideramos que había sido azotado por Dios, herido por Dios y que ahora estaba abatido. Es decir, consideramos que él había hecho algo malo, que él no estaba moviéndose bajo el deseo del Padre, que él estaba haciendo algo que no era lo que el Padre quería que haga. Por eso, más de una herida no solo no se cierra de las que nosotros tenemos, sino que también se abre más por la culpa que nosotros tenemos por aquello que hicimos y no deberíamos haber hecho. Por aquello que nuestra mente decía que no había que hacer, pero que nuestro cuerpo, en donde habita el pecado, nos cautivó y terminamos haciéndolo. Yo no quería pegarle, pero yo no quería abortar, pero yo no quería gritar, pero... Y ahí estamos caminando en esta tierra, no reconociendo en Jesús aquel que vino a sanar nuestras heridas. Una herida es un surco, algo que si está abierto, está expuesto. Y algo que si está expuesto puede recibir, no sé, pensando en el cuerpo, bacterias o gérmenes, suciedad, o sea, necesita ser tratada. Digan conmigo, una herida necesita ser tratada. ¿Y cómo trata Dios las heridas? Poniendo la frescura. Es como que Dios usa esa herida, el surco que generó esa herida en tu corazón, por ese surco Él suelta su palabra. Entonces ahora ya no hay más una herida abierta, ahora hay un río. Ya no hay más un espacio vacío que nos recuerda el abandono, la ausencia del padre, la ausencia de la madre, la ausencia del recurso, de la vida, la soledad. Y ahora hay una palabra que él dice que él es padre de huérfanos. Digan conmigo, Dios es padre de huérfanos. Es decir, él llena la herida del abandono con su paternidad. Él llena la herida que tengo yo con su fuente, poniendo su palabra. Porque Él llevó nuestras enfermedades, que son la expresión de la muerte. Él sufrió nuestros dolores, que la herida duele, son la expresión de las heridas que tenemos. Y no solo lo sufrió, sino que esos dolores que Él sufrió fueron por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Y dice la palabra en el siguiente versículo, y acá me quiero detener: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz no fue sobre nosotros, sino fue sobre Él. Él ocupó nuestro lugar. Él recibió lo que nosotros merecíamos recibir. Y dice, por su llaga, es decir, por su herida, fuimos nosotros curados. Decía esto conmigo:
por su herida, por su llaga, fuimos nosotros curados. Es decir, cuando fluye lo que hay en él sobre la herida que nosotros tenemos, entonces somos curados, efectivamente curados. Acá dice, habla de tiempo pasado, porque una herida es algo que forma parte de nuestro pasado y que Dios, antes que nosotros suframos esa herida, Él ya había enviado a su Hijo para que la vida que hay en Él circule en esa herida, la sane. Y cuando, mirá qué interesante esto, cuando veamos, miremos atrás y querramos ver la herida, vamos a ver su palabra, que ahora fluye a través de mi herida y hace que la tierra que antes a los costados del río estaba seca, ahora haya fruto, haya verde, haya vida, no sea un surco, una herida en un desierto, no sea algo que no nos permita ver lo que Dios está haciendo con su palabra en su vida. O sea, Dios va a transformar aquella herida que tuviste de abandono por la abundancia de su palabra en un río de vida que va a saltar en vos para hacer una fuente que va a saltar para vida eterna y vas a salpicar vida eterna en las otras personas. Vos sabés bien lo que te pasó, pero lo que te pasó ya no duele. Vos sabés bien lo que te pasó, pero lo que te pasó ya no condiciona tu presente. Lo que pasó ahora es un canal abierto en tu vida para bendecir a otros y llevar la vida que Jesús te ha dado. Había una mujer que estaba llena de heridas en los vínculos. Era una mujer que no podía encontrar de ninguna manera, que había probado muchísimas veces. Jesús dice 5 veces, habla de poder formar una pareja, de tener una familia. ¿Viste todos esos ideales que nosotros tenemos de pequeños o que nuestra cultura nos da? Que muchas veces no se cumplen. No son así esos ideales que nosotros tenemos y que la cultura ha establecido en nuestra vida. No sé, qué sé yo, a tal edad tengo que estar casado, a tal edad tengo que estar recibido, a tal edad tengo que tener un hijo, a tal edad ya tengo que haber viajado por el mundo, a tal edad tengo que tener la casa o un buen trabajo, etcétera, etcétera. Esos son expectativas que nosotros tenemos de acuerdo a la cultura en la que nosotros vivimos, que cuando no se cumplen generan una herida. Y ya no te relacionás con los otros de la misma manera. Quizás dejas de ver a las personas que ya lograron esas cosas, porque claro, ver que ellos lo tienen, lo único que hace es recordarte que hay algo que vos ahora no tenés y que perdiste. ¿Cómo es que nosotros, como esta mujer, podemos, fíjate que Jesús fue trabajando en ella, la fue tratando? Primero le pidió algo, es decir, primero tocó el impedimento que había generado esa herida. Porque una herida, cuando permanece y no se cierra, genera un impedimento. No, ya no puedo, si esta herida es en la planta de mi pie, seguramente no voy a poder caminar de la misma manera que caminaba antes. Si esta herida es en mis emociones, si esta herida es en mi corazón, ya no me voy a vincular con los demás de la misma manera.
quizás haya actividades que no haga o cosas que no diga porque tengo temor a exponerme, a que otro me vea y que a otra vez sea lastimado por otra persona. Y lo más paradójico de esto es que el que está herido hiere. Y generalmente el que está herido, al que hiere y lastima, es el que tiene más cerca. Es el que está ahí cerquita, el que lo está queriendo ayudar, el que lo está queriendo bendecir. Lo hiere. Por eso Jesús decía que nosotros tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen y que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, a los que se han considerado enemigos nuestros, pero que nosotros nunca lo habíamos considerado así. Porque un dolor, porque algo que duele en un corazón, hace que uno diga cosas que duelen en otro corazón. Entonces, fíjate, esta mujer iba a hacer lo que hacía siempre, habitualmente, a buscar agua en el pozo. Era el mediodía, ahí estaba Jesús esperándola. Jesús está en el lugar que vos elegiste para aislarte, para no relacionarte, para olvidarte. Jesús está ahí esperándote, está sentado, te va a pedir algo. ¿Para qué? Para que te des cuenta que hay algo que tu herida no te permite hacer. Quizás tu herida por una deuda que tuvieron con vos y nunca terminaron satisfaciendo, es la de dar. Tenés una herida en el dar y no podés dar, porque hay un temor. Tenés una herida en el amar y entonces no podés amar, porque fuiste rechazado más de una vez. Jesús le dice, dame de beber. Ella empieza a mostrar su impedimento. Y Jesús le dice, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién te está pidiendo que le des de beber, entonces le pedirías a él agua viva y él, mirá qué interesante, él no tiene problema en darte, no pone condiciones, él no tiene problema en darte lo que él tiene para darte de parte de Dios. Repito esto, para sanar tu herida. Él no tiene problema en darte lo que Dios puso en él para darte a vos. No tiene problema en impartirte su vida, en bendecirte, en sanarte, en abrazarte, en darte vida. Y entonces esta mujer empieza a poner un montón de cuestiones. Y Jesús sigue dando la palabra, está llenando la herida. Está llenando la herida, hay más palabra en su herida, cada vez corre más, hasta que en un momento ella dice, ya no necesito el cántaro, he bebido del agua de vida que Él me dio y ahora esta agua salta de mí, no la puedo detener para vida eterna, deja el cántaro. El cántaro representa el alma, el gobierno del alma, vacía, que va a buscar llenarse con aquello que es temporal, con aquello que se va a evaporar, con aquello que, bueno, que sirve para un ratito. Una actividad, una actividad, sea cual sea la actividad, un vicio, la comida, bueno, eso es el alma que busca saciarse y llenarse con algo que no la va a saciar ni llenarla nunca.
Por eso dejó el alma, dejó el cántaro estaba vacío, no estaba lleno, ahora estaba llena ella del agua de vida, del agua viva que Jesús le había dado. Y yo me preguntaba esto, ¿qué es lo que hizo que después esta mujer diera testimonio? ¿Ves? Cuando vos sos sanada de tu herida, sanado de tu herida, tu hablar cambia. Ya no hablas más de lo que te hicieron, ahora hablas de Él, de Jesús. Hablas de lo que Él hizo en vos, a todas las personas. Con los que antes no te podías vincular, ahora te van a escuchar, porque ya dejás de hablar de vos, dejás de girar en vos, dejás de hablar de la misma herida una y otra vez y de herir a otros por las palabras que salen y fluyen de tu herida, del dolor que sentiste y tuviste. Por eso ahora ella daba testimonio de lo que Jesús era y de lo que era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y la gente que antes no la escuchaba, ahora la estaba escuchando. Y los hombres que cada palabra que ella decía, seguramente la interpretaban de una manera equivocada y errada. Por eso te decía al principio que hay como un oír, que es, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que yo oigo, porque lo tiño de lo que pienso, lo pongo en esa vasija que está vacía, que es el alma, y el alma la analiza. Por eso hoy Dios va a sanar, porque dice que por su llaga, nuestras llagas, nuestras heridas, son curadas. ¿Sí? ¿Qué es una herida curada? Una herida que Dios usa como un surco para que su vida fluya de manera poderosa, de manera gloriosa. Para eso Él nos da palabra y nos da palabra, y en la palabra está su vida y la vida fluye, y todo el horizonte, el escenario que antes veíamos de tristeza, de dolor, de angustia y de ausencia de todas las cosas, ahora empieza a cambiar, empieza a fluir alrededor nuestro la vida que Él tiene preparada para nosotros. Fruto a la diestra, fruto a la izquierda, a la derecha, y nuestra vida ahora es un regocijo, un gozo permanente y constante, una fortaleza. Fíjate, un río atraviesa distintos tipos de tierra, pero en todas deja algo, en todas las circunstancias el río de Dios deja semilla para que crezca alrededor de ese río, y el escenario que antes era desértico, de ausencia de todo, ahora termine siendo un escenario hermoso, lleno de frutos y de bendición. Por eso, oramos hoy para que el testimonio que hemos dado hoy actúe hoy en las personas que lo han escuchado, y que en nosotros agrande el surco, es decir, haya más corriente de ese río, haya más fuerza de ese río, porque cuanto más abundante es la palabra que mora en nosotros, más fuerte es nuestro hombre interior y menos expuesto está a las cosas que pasan en el exterior. Termino leyendo este pasaje que está en San Juan, acá, capítulo 4, acá está, muy bien. Acá está, ya estamos aquí.
Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Eso era un conocimiento, pero no era una experiencia. Llamado el Cristo. Cuando Él venga, ella sabía que la señal era que nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué interesante, el que habla contigo. Es decir, yo soy el que te da la palabra y que llena la herida de vida, y esa vida fluye y cambia el escenario que vos ves, cambia lo que ves. Una palabra que oís llena el río y cambia lo que ves alrededor del río, los costados. Ves fruto y ves bendición. Y dice, y entonces dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Eso va a hacer que la gente que te rodea venga a él. Amén. Bueno, espero que esta palabra haya bendecido tu vida y que llenemos nuestro corazón de su palabra. O sea, yo soy el que habla contigo, Él habla conmigo, Él habla con vos. Y suelta palabra, más palabra, más palabra, más palabra, más palabra, que llena el surco de nuestra herida, y esa herida ahora ya no es más una herida, ahora es un río que fluye la palabra y que cambia lo que está alrededor nuestro. Ya no es más desértico, sino ahora fluye la vida alrededor nuestro, y cuando nosotros miramos atrás ya no vemos una herida y por lo tanto no hablamos de ella, vemos la palabra fluyendo en esa herida, cambiando, sanando y saltando y salpicando vida para todos los demás. Bueno, te espero el próximo sábado, este sábado que viene, en La Plata, en la calle 68, número 674, en 2 reuniones, en 2 charlas. La primera a las 16:30 y la segunda a las 19 horas. También te espero para que puedas participar a las 6 de la tarde de los grupos presenciales, en donde fluye la vida y donde fluye la palabra, donde ejercitamos el espíritu para fortalecer nuestro espíritu y experimentar la vida que Cristo nos dio. Porque Él ha venido para que vos y yo, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Nos vemos este sábado.